Fiebre tifoidea. Hay que estar bien informados, amigas. Y más que nada si es viernes y como bien decía Dore, nos vamos a dar pues una papachadita y nos vamos a ir a comer, digamos, cosas que no acostumbramos durante la semana, aguas, porque nos puede dar lo que también conocemos como tifoidea o salmonelosis, porque eso sí lo hemos escuchado muchísimo. Así que está con nosotros el Doc el día de hoy para platicar acerca de esto. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Bien, ¿tú qué onda? No hay que abusar, todavía haciendo así la en el respiración. Sí, el baile del bueno, funky, ¿no? estuvo bueno. Si no te hagas que queríamos que entraras al funky y así como no. que hizo que aquí Dios te habla, ¿verdad, muchacho? Yo no bailo, ¿eh? No, nosotros tampoco, no importa. No se notó, no fue claro y evidente. Oigan, pues sí, fiebre se conoce en México de muchos nombres, ¿no? Fiebre tifoidea es lo más, término tifoidea, médico, como que tifoidea lo solita, salmonelosis, hay muchos nombres, ¿no? Y sí, es una enfermedad infecciosa bacteriana. Las bacterias que la originan se llama Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Ajá. Y les voy a platicar más o menos cómo es el mecanismo de acción de estas bacterias para que la gente más o menos entienda. Hay otros tipos de salmonelosis que nos pueden dar, que originan solamente diarrea, pero específicamente estas dos bacterias originan la fiebre tifoidea. ¿En qué radica la diferencia entre esa diarrea común y esto que ya es fiebre tifoidea? Eso es importante. Las diarreas comunes o otras salmonelas menos agresivas no penetran los intestinos y este tipo de salmonelas llegan hasta la sangre. Pero es un mecanismo extraño porque se cuenta, llegan al intestino, el cuerpo nuestro cuerpo no las reconoce, entonces se meten a los linfáticos, a los vasos linfáticos, y hay unas células que se llaman macrófagos, que se las comen, o sea, como defensa de nuestro cuerpo, pero esas células las llevan a la sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, de ahí se van a otros órganos, ¿no? O sea, las comen pero no las destruyen, más bien como que las absorban y son portadoras. Exacto, sí, o sea, se meten al torrente sanguíneo y de ahí viajan al hígado, de ahí bajan al intestino, a la vesícula biliar. Entonces, hay una segunda como fase en donde de la vesícula biliar ya se mete al intestino. Y ahí en el intestino, ya dentro del intestino, ya puede hacer sus estragos, porque son bacterias que pueden perforar el intestino. Entonces imagínate, una perforación intestinal es algo que te puede llevar desafortunadamente hasta la muerte, ¿no? Así es la patogenia de esta enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se contagia de entrada? Porque creo que ahí es el problema de que tanto los se contagia por vía fecal oral. O sea, ¿qué es esto? Por alimentos contaminados con heces. O sea, ya si te vas a echar unos tacos aquí a la esquina, pues que ni nos gustan, ¿verdad? Obviamente ahí puede haber problemas porque te puedes contagiar, ¿no? Entonces imagínate, cualquier niño, sobre todo los problemas son fuertes en niños, cualquier niño que le dé esta infección, imagínate lo que le puede pasar, se puede perforar. Entonces, comer alimentos en la calle es riesgoso. Y también la situación fecal oral es la siguiente, o sea, en guarderías, por ejemplo, hay algún niño que se tocó el ano, porque ya ves que se agarran, ¿no? Y agarra un juguete y se lo pasa a otro niño. Obviamente el niño lo agarra, se lleva la mano a la boca y empieza con esto. Esta es la vía fecal oral, o sea, donde prácticamente te comes las heces de otra persona. Hay alimentos que pueden estar contaminados ya sea con heces o con la orina, debe decir la pipí, pero con la orina de otra persona empiezan los síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Cómo puedes identificar que lo que tienes ya es una salmonelosis o una diarrea común? Lo que pasa es que estos síntomas sí son un poquito agresivos y exagerados, ¿no? O sea, el paciente, o sea niño o sea adulto, empieza a tener fiebre. Por eso se llama fiebre tifoidea. La fiebre puede llegar desde 39 a 40 grados, incluso en niños pequeños puede llevarlos hasta convulsionar. Puede tener síntomas el niño de dolor articular o el adulto, les duelen las rodillas, les duelen los tobillos, las muñecas. Pueden presentar deshidratación, obviamente, porque uno de los primeros datos es la diarrea, pero son diarreas explosivas y pueden ser sanguinolentas, ¿no? Porque puede estar ya el intestino empezando a perforarse. Vómitos. Entonces, obviamente, la situación aquí es grave. Tú ves al paciente que de un día para otro se empieza a poner grave, ¿no? Entonces, aquí hay que actuar, hay que sospechar, hay que hacer la historia clínica. Oye, pues, ¿dónde comiste, no? Y generalmente siempre es el periodo de incubación. Exactamente. El periodo de incubación. El periodo de incubación dura de 10 a 15 días. Entonces empieza a hacer la historia clínica y no, pues es que no he comido nada. A ver, acuérdate de hace 15 días, hace 10 días, y ya te dicen que se fueron a echar ahí el suadero y todo, ¿no? Uy. Sí, está difícil.
Ok. Oye, pero una vez, bueno, que ya se están detectando estos síntomas, no es nada de que dale el atolito ni nada, porque, por ejemplo, a mí me hablan niños, primero una deshidratación tremenda, segunda, si estamos hablando de perforación, que haya un sangrado y todo eso, pues dices, es inmediato, llévalo, doctor, y hospital, ¿no? No, claro, de hecho, ya estos pacientes que tienen ya diarrea con sangre se tienen que hospitalizar. De hecho, el intestino está tan erosionado o tan desgarrado por las bacterias que el niño o el paciente lo tienes que tener con nutrición parenteral, o sea, nutrición por las venas, para que y mientras poner antibióticos, líquidos, todo lo general para que el intestino se vaya reponiendo o regenerando. Y con el paso del tiempo empezar a darle, pueden pasar meses, meses. Pero no en esa crisis tan fuerte, a lo mejor de tratamiento y todo, pero los momentos críticos son al principio. Son 2 semanas, y puede durar meses el paciente en convalecencia, o sea, en lo que el intestino se recupera y todo, de plan, es una enfermedad bastante agresiva, es grave la enfermedad. Por su tipo de transmisión que estamos hablando, entonces yo creo que ya una vez que se está atendiendo al niño o a la persona, que puede ser de cualquier edad, y que se le está atendiendo en casa, hay que tener, yo creo que precauciones pero impresionantes en casa para que no se contagie toda la familia, ¿no? Eso es importante. Si ya se diagnosticó la salmonelosis en un miembro de la familia, se puede sospechar que los demás lo puedan tener, obviamente, por tanta cercanía convivencia, que hay. ajá. Entonces, hay que lavar los trastes de esa persona con cloro. Se recomienda que si tienes lavadora de trastes en tu casa, lo metas y le subas la temperatura lo más que se pueda, y tener un aislamiento de ese paciente, o sea, tenerlo en un cuarto especial y tener para él sus platos, sus vasos, sus cubiertos, asignar un baño para él de ser posible, y si no es posible, lavar el baño cada que entre el paciente con agua, con cloro, o sea, casi con soplete, ¿no? Ahí sí, así que alcoholito y encenderlo. Exactamente, ¿no? Con alcohol, para que obviamente esas bacterias se mueran y no se propague esta infección. ¿Qué puede suceder en caso de no tratarse, no sé, durante los primeros 3 días o algo así? Que no le hagas tanto caso, que digas, ay, bueno, me tomo, ya sabes, algo para el estómago. Las complicaciones, o sea, obviamente, si tú no te das cuenta o si no sospechas por todo los datos clínicos del paciente, la complicación más grave que puede ser es la perforación intestinal. O sea, se pueden ir al hígado, a la vesícula biliar, pero una vez perforado el intestino, te puede dar peritonitis. ¿Sí la han oído hablar de la peritonitis? Sí, claro. Entonces la peritonitis te puede llevar a un servicio de terapia intensiva y desgraciadamente a morir. Entonces, prevención, ¿no? Lavarse las manos antes de comer es lo más importante, ¿no? No, por favor, así que amigas, allá en casa, por favor, no nos vamos a cansar de repetirlo. En temas tan importantes como estos, la prevención es lo máximo, porque se ha dado en el mundo, no les quiero recordar, pero varias epidemias de tifoidea que ha cobrado la vida de miles de gentes, y habiendo ya la atención debida y además, sobre todo, la prevención a base de limpieza, por favor, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Doc. Buen viernes. Váyanse a comer el taquito, pero vigilen donde lo coman, ¿verdad, mi querida Almita?